Las 20 personas que ves en la pantalla son responsables de algunos de los peores casos de crímenes reales de 2023. Estén atentos para profundizar en las condenas y sentencias por los crímenes más atroces de este año. El asesino de Uber Eats. Desde el condado de Pasco, en Florida, el 19 de abril de 2023, todo comenzó cuando Randall Cook, un repartidor de 59 años para Uber Eats y DoorDash, estaba haciendo sus últimas entregas del día. Emocionado por otro día exitoso en el trabajo, le envió un mensaje de texto a su esposa y le informó sobre su llegada, pero ¿quién sabía que este sería su último mensaje de texto? Su esposa esperó a que regresara a casa, pero no hubo respuesta. Pasaron más horas y más mensajes de texto sin respuesta. Ella finalmente denunció su desaparición. Fue entonces cuando la ley comenzó a actuar con la agencia de la aplicación, rastreando su ubicación. Después de 2 días, la policía finalmente encontró el lugar donde Cook hizo su entrega final. Con la ayuda del compañero de cuarto del principal sospechoso, obtuvieron acceso al video de vigilancia de la casa que mostraba a 2 individuos desconocidos cargando bolsas de basura. Tras una investigación más profunda, la policía encontró el auto de Cook estacionado cerca de la casa. Lo habían movido después de que lo mataron. Los oficiales encontraron las mismas bolsas de basura en el automóvil que vieron en el video de vigilancia. El automóvil también tenía una bolsa de entrega roja y toallas de papel empapadas en sangre, lo que pronto le dio más pistas a la policía. Rápidamente, los puntos se conectaron y un hombre llamado Oscar Solis fue arrestado por homicidio grave junto con robo. El anillo de bodas y las llaves del auto de la víctima estaban dentro de la casa de Solis, y eso fue lo que llevó a los detectives con Solis. Solis era un presunto miembro de la Mara Salvatrucha, o MS-13, y un parolé. Se descubrió que estaba involucrado en este apuñalamiento demoníaco, donde apuñaló a Cook 35 veces y desmembró sus restos. Siempre tuvo un historial violento. Luego, los restos desmembrados de Cook fueron encontrados en la propiedad y también fue sentenciado a pagar por sus atroces hechos. Los fiscales quieren la pena de muerte para Solis, quien ahora está atormentado por las consecuencias de sus acciones, mientras la familia de la víctima busca justicia contra Solis. Se dice que Cook era un hombre divertido, quien era padrastro de 2 hijas y padre de 3 niños. La comunidad quedó en shock e incredulidad, marcada para siempre por los actos demoníacos cometidos por Oscar Solis. Asesinato de la familia Haight. Este caso es seguramente uno de los asesinatos más espantosos y perturbadores con los que te encontrarás. Un caso que involucra homicidio familiar que tuvo lugar en Enoch, Utah. Michael Haight, de 42 años, quien estaba bajo investigación por violencia doméstica, cometió un tiroteo masivo en su casa que dejó 8 miembros de su propia familia muertos. La noche anterior al trágico incidente, Michael había compartido momentos de risa con sus hijos y prometió llevarlos a pasear en trineo al día siguiente. ¿Quién sabría cuán trágicos se desarrollarían los acontecimientos en el siguiente día? 5 niños y 3 adultos estaban entre las víctimas que fueron asesinadas a tiros. La nota de suicidio escrita por Michael Haight decía: «Esto es una tontería y no lo puedo aguantar ni un día más. No seremos una carga para la sociedad. Seguí pidiendo ayuda y no me escucharon». A las 4 de la tarde del 4 de enero de 2023, cuando la policía fue a la casa familiar para un control de bienestar, encontraron a 8 miembros de la familia muertos por heridas de bala. Este incidente ocurrió 2 semanas después de que su esposa iniciara el proceso de divorcio. Antes de los asesinatos, Macy Haight, la hija mayor, se había puesto en contacto con el departamento de policía de Enoch para denunciar abuso doméstico. Ella describió incidentes específicos de abuso y expresó su preocupación de que la agresión de su padre empeorara y provocara su muerte. Sin embargo, el oficial investigador no encontró pruebas suficientes para presentar cargos penales, y la esposa, Tasha Haight, no pensó que fuera necesario presentar cargos.
se requirió que Michael Haight fuera identificado por las autoridades como la persona responsable de estos tiroteos. Las autoridades llegaron a la conclusión de que Haight era el delincuente y que se pegó un tiro en la cabeza después de matar a su familia. Según los informes, Tasha le dijo a su familia que la casa había sido limpiada de todas las armas antes del incidente. A pesar de que los adultos habían recibido protección personal y entrenamiento en seguridad con armas, esto fue lo que dejó a las víctimas indefensas. Después del incidente, las familias de las víctimas emitieron un comunicado expresando su pesar e instaron a las personas a buscar seguridad. Las víctimas fueron enterradas en el servicio de United, pero no se mencionó el nombre de Michael y se le ofreció un funeral privado. La familia de Tasha y Gail luego emitió una declaración expresando su falta de resentimiento hacia la familia de Haight, a pesar de los trágicos sucesos. Hombre decapita a su novia. En mayo de 2023, Alexis Saborit fue declarado culpable de decapitar a su novia frente a varios testigos. El 28 de julio de 2021, en la intersección de la Cuarta Avenida Spencer Street, en Shaka, Minnesota, este horrible incidente tuvo lugar. Ahora, normalmente hemos visto actos tan inhumanos en las películas, pero esto era muy real. Un testigo llamó inmediatamente al 911 después de ver a un hombre arrojar un cuerpo decapitado de su auto. Este hombre fue posteriormente identificado como Alexis Saborit, de 44 años, quien decapitó a su novia, America Thayer, una mujer de 56 años. Cuando la policía llegó al lugar a las 2:30 de la tarde, descubrieron el cuerpo sin vida de ella junto al auto, junto con su cabeza cortada. Se descubrió que Saborit la había atacado con una mancuerna de 8 libras cuando estaban dentro de un auto, cerca del centro de Shaki, durante la investigación posterior. Luego, la decapitó con un machete de una manera horrible. Sorprendentemente, varios testigos, incluidos aquellos que se encontraban en vehículos y casas cercanas, presenciaron el brutal ataque. Uno de ellos incluso grabó a Saborit sacando el cadáver del auto hacia la acera y luego levantando su cabeza por el cabello. Saborit se dirigía a su audiencia judicial por cargos de delito grave relacionados con un incidente anterior. Durante una pelea con la policía, Saborit supuestamente prendió fuego a su apartamento. Aparentemente expresó su deseo de terminar su relación, lo que llevó a que Saborit la atacara brutalmente. Poco después de cometer este crimen, abandonó el sitio y se deshizo del arma homicida, el machete. Las autoridades de la ley de Longway localizaron a Saborit y lo arrestaron a unas 12 millas de distancia, cerca del hotel Travel Lodge, donde se hospedaba. Debido a la gravedad de su conducta, Alexis Saborit fue acusado de homicidio en primer grado, después de haber sido acusado inicialmente de homicidio intencional en segundo grado. Sorprendentemente, en enero de 2023, renunció a sus derechos a un juicio conjurado que le permitió al juez decidir su decisión. El 11 de mayo de este año, el juez emitió un veredicto respaldado por una conclusión fáctica integral que enfatizó la toma de decisiones estratégicas de Saborit durante el ataque y su elección de armas. A pesar de que su defensa alegó problemas de salud mental, el juez negó esta acusación y enfatizó que Saborit eligió deliberadamente el arma y el intento posteriores de escapar de la captura. El fiscal del condado, Ron Hunsebar, expresó su satisfacción con la condena y predijo que Saborit recibiría cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Saborit fue declarado culpable. Furia fatal en la carretera. En 2023, Lineisha Marie McQueen fue sentenciada a 35 años de prisión. Lo que comenzó como un día de rutina, rápidamente se transformó en una trágica historia de ira y violencia. Parecía una tarde normal en una calle tranquila en Halton City, a menos de media milla de distancia en Hunter Drive, alrededor de las 4 de la tarde. Testigos informaron que el conductor de un Fiat blanco y un pasajero de una camioneta Chevy plateada se vieron envueltos en una acalorada disputa. Testigos afirmaron que en esos momentos,
El conductor del Fiat arrojó un objeto metálico hacia la camioneta, acto que lamentablemente tuvo graves repercusiones. La pasajera del SUV, identificada más tarde como Lineisha Marie McQueen, de 30 años, respondió a este acto de agresión con un acto propio impensable. Sacó una pistola y disparó contra el Fiat blanco, encontrando su objetivo en la forma de Claudia Sánchez, una transeúnte inocente sentada en el asiento del pasajero del Fiat. Cuando comenzó la discusión, Sánchez, de 33 años, viajaba con su amiga. Después del disparo, el conductor voló varias cuadras antes de llamar a la policía. La policía llegó al lugar y encontró a Claudia Sánchez con un disparo en la cabeza y estaba luchando por su vida. Rápidamente fue sacada de la escena y fue tratada en el lugar y finalmente trasladada de urgencia al hospital más cercano, John Peter Smith. Lamentablemente, no pudo soportar las heridas y murió al día siguiente. McQueen fue inicialmente arrestada y acusada de agresión agravada y posible homicidio involuntario. También se confirmó que el conductor enfrentaría cargos. El sargento Peters, el investigador principal, dijo: «Nunca entres en una confrontación con alguien. Simplemente conduzca hasta el departamento de policía, el estacionamiento, llame al 911 e infórmenos». La familia de la víctima quería ver a McQueen acusado después del día de la muerte. Una persona inocente, madre de 3 hijos, una hermana, una hija se fue y no podemos recuperarla, afirmó el hermano de Sánchez. A principios de 2023, McQueen enfrentó las consecuencias de sus acciones y fue declarada culpable de asesinato y sentenciada a 35 años. Estas fueron las palabras de su hermano al escuchar la condena. «No traerá a mi hermana de regreso, pero hombre, seguro que se siente bien saber que se hizo justicia». El lapso momentáneo del juicio de McQueen destruyó 2 vidas, las de las víctimas y la suya propia. Este caso es un claro recordatorio del por qué elegir la compasión y la paciencia sobre la ira es esencial. Tiroteo en Hamburgo. Este es un caso que involucra un tiroteo masivo que ocurrió en un salón del Reino de los Testigos de Jehová, en Hamburgo, Alemania. Este horrible incidente ocurrió afuera del Salón del Reino, en la calle del Bogestrasse, en la noche del 9 de marzo de 2023. Un hombre armado que empuñaba un arma semiautomática Heckler & Koch P30 abrió fuego contra una mujer sentada en su automóvil. Ella milagrosamente logró escapar ilesa. El intruso luego desató una ráfaga de disparos, disparando 10 tiros más a través de una ventana del pasillo, antes de forzar su entrada. Este horrible suceso ocurrió en un servicio en la iglesia, con 36 personas físicamente presentes, otros que participaron en línea. Un vecino logró grabar al pistolero entrando al edificio a través de una ventana, seguido por el horrible sonido de los disparos. El tirador luego salió del patio disparando más tiros a través de una ventana del primer piso. Durante el disparo, las luces en todo el lugar se apagaron rápidamente, aumentando la sensación de terror y desconcierto por lo que estaba sucediendo dentro. La policía fue rápidamente alertada por llamadas de emergencia y llegaron al lugar a las 9:08 de la noche. A las 9:09 de la noche, se abrieron paso hacia el edificio de 3 pisos donde se encontraron con el delincuente. La tensa persecución comenzó mientras los oficiales perseguían al pistolero hacia arriba, donde trágicamente se suicidó y se pegó un tiro a muerte. 4 hombres y 2 mujeres con edades comprendidas entre 33 y 60 años fueron trágicamente asesinados, al igual que un bebé por nacer. 8 personas resultaron heridas y 4 de ellas en estado crítico. Investigaciones posteriores revelaron la identidad del tirador. Philip Fuss, un hombre soltero de 35 años. Se describía a sí mismo como un consultor de negocios, criado en un estricto hogar evangélico en Kempten, Baviera. Era un ex miembro de los Testigos de Jehová, pero no tenía antecedentes penales y no era conocido como extremista. Sorprendentemente, Fuss tenía licencia para portar armas y se le permitió conservar su P30G de mano. Después del incidente, la policía recibió una carta anónima en enero de 2023.
expresando preocupación por la posible hostilidad de Fuse hacia los grupos religiosos, específicamente los Testigos de Jehová, así como por su antiguo trabajo. Sin embargo, la razón precisa de este horrible crimen sigue siendo desconocida. Cadena perpetua para adolescente. Es uno de esos casos que nunca desaparecerá. El 9 de mayo de 2021 quedará grabado para siempre en mi mente. Dijo el sheriff Rod Hardwick. Tristan Bailey, de 13 años, era una animadora vibrante, una hija querida y una persona conocida por estar llena de vida. Desafortunadamente, su vida se truncó en un fatídico Día de las Madres. El 9 de mayo fue reportada como desaparecida por su familia, y trágicamente su cuerpo sin vida fue descubierto pocas horas después. El autor de este atroz crimen fue Aiden Fucci, un estudiante de 14 años que asistió a la misma escuela que Tristan. Amigos y conocidos revelarían más tarde un lado escalofriante de Fucci. Él hablaba a menudo sobre matar gente, incluso expresando su intención de arrastrar a una persona al azar al bosque y apuñalarla. Fucci solicitó el número de Tristan esa fatídica noche y la convenció de que dejara su casa. Las imágenes de seguridad capturaron a los dos caminando hacia un estanque de retención, pero solo Fucci fue visto regresando en sus zapatos. Más tarde, una autopsia reveló la terrible magnitud de las heridas de Tristan, con 114 puñaladas y heridas cortantes, incluidas 50 heridas defensivas que indicaban una lucha desesperada por su vida. Durante la fase inicial del juicio, Fucci proporcionó historias contradictorias a los investigadores, pero finalmente admitió estar con Tristan. También dijo que tuvieron una discusión y luego confesó haberla empujado, lo que la hizo caer y golpearse la cabeza. Inicialmente fue acusado de asesinato en segundo grado, pero la brutalidad del crimen llevó a que los cargos se elevaran a asesinato en primer grado. Había una cantidad abrumadora de pruebas en contra de Fucci. Un mensaje de Snapchat que lo muestra en el asiento trasero de una patrulla generó sospechas. El descubrimiento de un cuchillo en el estanque, cerca del cuerpo de Tristan, que coincidía con un fragmento alojado en su cuero cabelludo, e identificado como de Fucci, lo implicó aún más. Muchos testimonios de amigos mencionan los casos violentos, y la policía también encontraron su ropa mojada y ensangrentada. En un giro dramático de los acontecimientos, justo antes de la selección del jurado, Fucci cambió su declaración de culpabilidad. El 24 de marzo de 2023, el juez R. Lee Smith dictó cadena perpetua, enfatizando la naturaleza horrible de la muerte de Tristan Bailey. Estamos muy agradecidos por este resultado, y sentí que este es el veredicto correcto, considerando lo atroz que es el crimen y el comportamiento de Aiden en torno a él, dijo la familia de Tristan al escuchar el resultado. Este inquietante caso es un recordatorio inquietante de que el mal puede existir en cualquier lugar, incluso entre la gente aparentemente común. Inmoralidad de una reclusa. Su hijo por nacer ya no tenía latidos del corazón. Este resultado se dedujo después de que una víctima fue trasladada de urgencia al centro de traumatología para recibir tratamiento inmediato, donde una ecografía reveló el resultado devastador. La tragedia desgarradora expuso las profundidades de la capacidad de violencia de un asesino. El 12 de abril de 2023, una mujer llamada Cheri Aziza Akil, que había sido inmovilizada debido a tendencias suicidas, cometió un acto de violencia sin sentido en el hospital John Peter Smith. La llevaron al hospital desde la cárcel porque temían que pudiera lastimarse a sí misma. Mientras una trabajadora médica embarazada estaba junto a su cama, Akil desató un puñetazo brutal en el estómago de la víctima. Ahora está siendo acusada de asesinato cuando una ecografía determinó que el niño por nacer ya no tenía pulso. Los registros judiciales también revelaron una historial preocupante. Arrestos anteriores por conducir bajo la influencia, por intención de operar una sala de juegos ilícita y una agresión que le causó lesiones corporales, arrojaron a la luz su problemático pasado. La naturaleza cada vez mayor de sus delitos también generó preocupaciones sobre su estado de ánimo. Después del incidente,
El personal del hospital la inmovilizó de inmediato, pero desafortunadamente el daño ya estaba hecho. Cherry Akil permaneció en un área segura del hospital hasta que fue ingresada en la cárcel del condado de Tarrant. Sus acciones destrozaron vidas y han dado lugar a un cargo de asesinato que conlleva grandes consecuencias. Nuestros pensamientos están con la madre y su familia, que deben hacer frente a una pérdida inimaginable de su preciosa vida. El juicio de una madre enferma. Este caso que involucra a Veronica Youngblood seguramente te hará sentir escalofríos. Fue declarada culpable de los siguientes crímenes. En marzo de 2023, Veronica, de 37 años, madre de 2 hijas, cometió un acto inaudito contra sus propios hijos. Drogó a sus 2 hijas antes de dispararles en sus camas. El horrible incidente tuvo lugar el 5 de agosto de 2018 en su casa en Milán, Virginia. Brooklyn Youngblood, de 5 años, perdió trágicamente la vida instantáneamente después de recibir un disparo en la cabeza, mientras que Sharon Castro, de 15 años, recibió un disparo en la espalda y el pecho y apenas luchó por su supervivencia. Cuando la policía llegó a la casa, la hija mayor todavía estaba viva. Durante el juicio, el jurado escuchó una grabación desgarradora de Sharon luchando por respirar y suplicando no morir. Ella, Sharon, dijo que su madre entró en la habitación y dijo: «Voy a llevarte a ver a Dios», y luego le disparó, dijo Ryan Fisher, oficial de la patrulla policial. A pesar de los valientes esfuerzos de Sharon, ella sucumbió trágicamente a sus heridas solo unos días después, en el hospital. El motivo detrás de este horrible crimen surgió de una amarga batalla por la custodia entre Veronica Youngblood y su exmarido, Ronald Youngblood. Ronald había ganado recientemente el caso para obtener la custodia de la hija menor de Veronica, Brooklyn, y planeaba trasladarla a Missouri. Veronica Youngblood se declaró inocente por demencia y afirmó que una enfermedad mental jugó un papel en sus acciones. Sin embargo, el jurado rechazó estas afirmaciones, ya que vieron su crimen como un deseo enfermizo de venganza. También descartaron los argumentos de su equipo de defensa, de que su educación problemática marcada por abuso físico y sexual contribuyó a su estado mental. Después de un juicio hecho en 2023, Veronica Youngblood fue condenada por 2 cargos de asesinato en primer grado y 2 cargos de uso de arma de fuego para cometer asesinato. El jurado determinó que su sentencia fuera de 78 años de prisión, con 36 años por cada cargo de asesinato y 3 años por cada arma de fuego. Intento de asesinato con tarta de queso. Victoria Nasirova recibe 21 años por intentar matar a su doble, con pastel de queso envenenado. Un complot siniestro se desarrolló en los rincones oscuros de Brooklyn, arrojando un velo de terror sobre las calles desprevenidas. Esta es la escalofriante historia de Victoria Nasirova, un nombre que pronto se convertiría en sinónimo de engaño y maldad. En ese fatídico día, 20 de abril de 2023, la reina de la Corte Suprema, el juez Kenneth Holder, pronunció un veredicto que sacudiría la mismísima fundación de la justicia. Condenó a Victoria Nasirova a la asombrosa cifra de 21 años tras las rejas, por un crimen atroz que haría temblar a cualquiera. En 2016, Nasirova ideó un plan malvado para robar una identidad. Apuntó a una esteticista que se parecía a ella y usó una tarta de queso envenenada para intentar acabar con su vida. La estilista desprevenida, Olga Tzvik, cayó en su trampa. Durante el juicio, el veredicto del jurado arrojó una nube oscura sobre el destino de Nasirova. Con una mezcla de ira y pavor, el juez la consideró una mujer extremadamente peligrosa que luchaba por comprender los horrores que había infligido a su víctima. Detrás de las frías barras de la celda, la naturaleza malévola de Nasirova no pudo contenerse. Su rabia venenosa ardía dentro de ella, incluso en la cara de la justicia. Cuando las palabras del juez resonaron en su mente, su desprecio se desbordó. «Púdrase», escupió sus palabras goteando con desdén, un escalofriante recordatorio de su desafío.
Usando un raro veneno de Rusia, Nazirova trajo un postre contaminado a la casa de Tzvik. En 20 minutos, el mundo de Tzvik se convirtió en una pesadilla, luchando por su vida mientras la oscuridad la envolvía. En la luz de la mañana, surgió una visión horrible. Tzvik yacía inconsciente, mientras la estrategia desesperada de Nazirova para escapar estaba en marcha. Pero su siniestra red se desmoronó, dejando atrás solo devastación. La sala del tribunal, un escenario para la justicia, fue testigo del desentrañamiento de Nazirova. Los cargos dejaron al descubierto su malevolencia, intento de asesinato, asalto de encarcelamiento ilegal y hurto menor. Mientras caía el mazo sellando el destino de Nazirova, las sombras de sus crímenes persistían rondando las calles de Brooklyn. La historia de su maldad sirve como un escalofriante recordatorio de los horrores que acechan bajo la superficie de nuestras vidas aparentemente ordinarias. Tiroteo en el Mall Outlet de Allen, Texas. Este próximo caso involucra un tiroteo masivo en un centro outlet en Allen, Texas. Lo que es más impactante es que el perpetrador tenía licencia para portar armas con él. Este horrible incidente tuvo lugar el 6 de mayo de 2023 en el centro comercial Allen Premium Outlets, cuando un tirador, identificado más tarde como Mauricio Martínez García, de 33 años, lanzó un asalto salvaje. García salió de un auto plateado, vestido con equipo táctico negro, y comenzó a disparar contra una reunión afuera del centro comercial. Los testigos describen la escena caótica y cómo el tirador usó un rifle estilo AR-15 para disparar indiscriminadamente contra personas, automóviles y tiendas. El tiroteo comenzó casi a las 3:36 de la tarde. García había herido a 15 personas en cuestión de minutos, de manera inquietante. Se descubrió que poseía un total de 8 armas de fuego, todas las cuales fueron adquiridas legalmente. Al realizar algunas verificaciones de antecedentes, se revelaron los vínculos de García con el extremismo. Sus escritos en línea demostraron su autorradicalización respaldando a los blancos nacionalistas, neonazis e ideas insulares. Incluso cuando se desconocía su motivación precisa para el alboroto, hizo publicaciones crudas sobre mujeres judías y minorías raciales que mostraban una mentalidad seriamente inquietante. García vestía un chaleco táctico con un parche bordado del Escuadrón de la Muerte de derecha del RWDS y tenía símbolos fascistas tatuados en su cuerpo. A las 3:40 de la tarde, el Departamento de Policía de Allen recibió una llamada sobre el incidente. La policía llegó rápidamente a la escena. Afortunadamente, un oficial ya estaba allí por una llamada no relacionada. Después de escuchar disparos, este policía se acercó valientemente al tirador y finalmente se enfrentó a García, y luego lo mató a tiros, poniendo fin al alboroto asesino de García. Durante la investigación que siguió, se encontraron 3 armas en el cuerpo de García y se encontraron 5 más en su automóvil. Sorprendentemente había comprado las 8 armas legalmente. Trágicamente se perdieron 9 vidas en el tiroteo en el centro comercial, incluida la de García. 7 personas más resultaron heridas, 3 de quienes estaban en estado grave. El brutal acto de violencia que tuvo lugar ese día fue horrible, y el tema de la restricción de armas ha sido objeto de acaloradas discusiones. El centro comercial estuvo cerrado por más de 3 semanas y luego fue reabierto el 31 de mayo. Prueba de ADN resuelve caso sin resolver. Prepárate para una historia escalofriante que desafía el tiempo mismo. Las autoridades han descubierto una verdad impactante, oculta durante décadas. En 1984, Donna Macho, una joven de 19 años, desapareció de su casa familiar en Nueva Jersey. El caso permaneció sin resolver durante décadas, hasta que finalmente se produjo un gran avance en 2023. Los investigadores volvieron a examinar la evidencia para resolver el misterio olvidado hace mucho tiempo, y luego surgió una revelación. La evidencia de ADN apuntaba a Nathaniel Harvey, quien había muerto en prisión hace años.
Harvey era conocido por su oscuro pasado. Había sido un sospechoso potencial desde el principio, pero las pistas se disiparon y el caso se enfrió, dejando la verdad enterrada en las sombras. Con los avances en la tecnología del ADN, las piezas del rompecabezas encajaron. El ADN de Harvey fue encontrado en el dormitorio de Donna Macho. A pesar de que no había otra explicación lógica de su presencia, la verdad se volvió innegable. Harvey tenía un patrón horrible de irrumpir en casas abiertas, donde mantenía cautivas y agredía a mujeres jóvenes. Donna Macho había sido trágicamente víctima de su acto monstruoso. Años más tarde, sus restos esqueléticos fueron descubiertos en una zona aislada de Woodland. El horror que ella soportó en silencio resonó a través de los años. Finalmente encontró una voz en la evidencia. Harvey ya estaba cumpliendo condena por otro crimen brutal. Él mantuvo firmemente su inocencia durante 3 décadas, pero la evidencia condenatoria selló su destino. La verdadera naturaleza de Harvey encontró su pareja del encierro, esperando su día del juicio final. Pero la justicia nunca se haría del todo, porque en noviembre de 2020, su muerte puso fin a su retorcido viaje dentro de los límites de la prisión estatal. David A. Kall sentenciado a cadena perpetua. Me gustaría pedir disculpas a todos, especialmente a la familia Zimmerman. Le quité la vida a Brittany de 21 años, la familia que ella podría haber tenido, dijo David A. Kall. Una llamada en el escalofriante silencio de la sala del tribunal. David A. Kall admitió su culpa. El peso de sus acciones flotaba pesadamente en el aire. El horror de la vida robada de Zimmerman exigía retribución. Hace más de 14 años, ocurrió un incidente aterrador en el apartamento de Brittany Zimmerman, en el centro de Madison, que dejó un impacto duradero en ella y en quienes la conocían. El 2 de abril de 2008, Zimmerman regresó a casa de clase sin darse cuenta de la presencia siniestra que la esperaba. Presa del miedo, marcó al 911 con la voz temblorosa, al darse cuenta de que alguien la había seguido a su apartamento. Sin embargo, el destino le tendió una mano cruel. El despachador no pudo percibir la urgencia, la desesperación tácita en la voz de Zimmerman. Colgó, ignorante de la lucha que se desarrollaba dentro de esas paredes. David Kall, una persona de interés, surgió de las sombras. Su hostilidad había dejado un rastro, una marca indeleble en la forma de su ADN descubierto dentro del apartamento. Los testigos hablaron de su extraño comportamiento yendo también a la puerta, en busca de dinero. Pero la justicia seguía siendo esquiva y la sombra de la sospecha persistía. David había matado a Brittany Zimmerman. Marzo de 2020 fue el año en que el destino finalmente intervino. Kall, al borde de la libertad por un crimen diferente, estaba a punto de enfrentar la tan esperada verdad que encontraría su voz. La juez Chris Taylor, con fría determinación, condenó a Kall a cadena perpetua. El mazo cayó sellando su destino dentro de los límites de una celda de prisión. La disculpa de Kall resonó en la sala del tribunal. Un intento retorcido de hacer las paces, pero el dolor infligido a la familia Zimmerman nunca podría ser curada. Temblando de rabia reprimida, la tía de Zimmerman habló en nombre de la familia destrozada. Reveló los verdaderos motivos de Kall, exponiendo sus crímenes egoístas. La familia de Zimmerman encontró consuelo en la cadena perpetua de Kall, sin prometer dejar de luchar y negarle la libertad. Mientras sus vidas fueron eclipsadas por un tormento interminable, Kall había saboreado 15 años de libertad. David A. Kall fue sentenciado a cadena perpetua en 2023. Asesinato doppelganger. Una mujer asesinó a su doppelganger en un intento de fingir su propia muerte. Ahora, esto es algo que no escuchamos todos los días. La mujer fue arrestada en enero de 2023. Este trágico incidente tuvo lugar en agosto pasado, en Alemania. Los investigadores han identificado a una esteticista, Shara Bank, de 23 años, como la presunta delincuente responsable de la muerte de Khadija O., una bloguera de belleza de 23 años, en su terrible y horrible incidente. Shara Bank, que es de Múnich,
se acercó a Khadija a través de Instagram y la atrajo a una reunión cara a cara, ofreciéndole un kit de cosméticos. Se cree que Shara Bank y su novio Shakir K. recogieron a Khadija en su Mercedes, en Heilbronn. Los fiscales afirmaron que posteriormente se dirigieron a England y abandonaron el vehículo después de colocar el cuerpo fallecido de Khadija en el asiento trasero. Los periódicos locales al principio identificaron erróneamente a la víctima, enumerando falsamente a Shara Bank como la fallecida. Sin embargo, los resultados post-mortem revelaron más tarde que Khadija fue víctima de este horrible asesinato. Una investigación en profundidad reveló más tarde un patrón inquietante en el que Shara Bank usaba varios alias para contactar a otras mujeres que se parecían a ella en Instagram. Shara Bank y Shakir fueron capturados y encarcelados en Rand en agosto y fueron acusados de asesinato. Se emitieron órdenes de arresto oficiales contra ellos a finales de enero de 2023, tras una investigación de 6 meses, aunque la investigación todavía estaba en curso y era necesario interrogar a más testigos. Un representante de la Fiscalía de Engel confirmó que se emitieran órdenes de arresto. Si son declarados culpables, los dos pueden enfrentarse a cadena perpetua y prisión. Según el portavoz de la policía, Andrea Saichele, el arma homicida aún no ha sido localizada, pero las pruebas contra los acusados son sustanciales. Khadija fue apuñalada aproximadamente 50 veces y tenía importantes heridas faciales, lo que lo convierte en un crimen particularmente atroz. Dado el drástico giro de los acontecimientos, Aichele comentó que la investigación requirió grandes talentos y fue inesperada. Según las circunstancias del caso, fueron extremadamente extrañas. La enormidad del atroz crimen ha conmocionado a la sociedad alemana y los ha dejado de luto por la joven vida. El plan de una madre malvada. Este horrible caso involucra los asesinatos de 2 niños, así como un presunto plan de asesinar a la primera esposa de su padre. Lori Vallow Daybell, una madre de Idaho de 49 años, fue condenada por todos los cargos, incluidos 2 cargos de asesinato en primer grado y 3 cargos de conspiración. Las víctimas de esta terrible historia incluyen a Tyler Ryan, de 17 años, y Joshua Hotopa Vallow, de 7 años, así como Tammy Deal, la primera esposa del esposo de Lori, Charles Deal. Lori se hizo conocida como la madre del juicio final, un nombre que asustaba a las personas que se cruzaban con ella. Todo comenzó con su matrimonio perfecto con Charles, hombre de negocios. A pesar de la tormenta inminente, amigos y familiares disfrutaron de su felicidad. La hija de Lori, Tyler Ryan, de una relación anterior, fue criada con amor por ellos hasta que un cambio furtivo arrojó una sombra siniestra sobre el corazón de Lori. Todo iba bien. Las personas cercanas a Lori notaron un cambio incómodo en la relación con sus hijos. En 2017, los susurros de su nuevo interés en el libro de Doomsday, escrito por Chad Daybell, llenaron el aire. Chad, un hombre misterioso que vivía en las afueras de Roxburgh, tenía una reputación sombría por sus trabajos ficticios sobre la preparación para el fin del mundo. Lori en ese tiempo estuvo bastante invertida en las palabras del autor. El incidente ocurrió en septiembre de 2019, cuando Tyler y Hotosha desaparecieron sin un rasgo, lo que provocó una búsqueda a nivel nacional. Sorprendentemente, Lori pareció despreocupada durante este tiempo, e incluso se casó con Chad Daybell en una hermosa playa hawaiana. Sin embargo, ella no sabía que la verdad pronto se revelaría. Los cuerpos de los 2 niños desaparecidos fueron recuperados 9 meses después, en un cementerio de mascotas, en la propiedad de Daybell, en Idaho. Lori Vallow fue declarada culpable de conspiración por asesinato en primer grado y hurto mayor, en el condado de Idaho. En el caso de Tammy, la primera esposa de su marido, también fue declarada culpable de conspiración para cometer el delito de asesinato en primer grado. En un caso diferente, Vallow fue acusada de planear el asesinato de su cuarto marido, Charles Vallow, en Arizona, con la ayuda de su ahora fallecido hermano, Alex Cox. Inicialmente se programó que el caso de Lori y Charles fuera a juicio juntos, pero finalmente se dividieron.
Después de solo 7 horas de deliberación y 6 semanas de intenso testimonio, el jurado anunció su decisión. El 12 de mayo de 2023, Lori Vallow Daybell fue declarada culpable de todos los cargos criminales y ahora cumple su cadena perpetua. El asesino del bidón de aceite. Encarcelado durante al menos 49 años, Brown es un individuo peligroso que representa una amenaza significativa para las mujeres. Rezó por las vulnerabilidades de Leah y Alex y trabajó para construir su confianza solo para luego explotarla para su propio beneficio personal, dijo el detective inspector en jefe, Neil Kimber. La historia involucra a Mark Brown, un hombre de 41 años, responsable de la desaparición de 2 trabajadoras sexuales. Una de estas desapariciones terminó en un asesinato atroz que implicó quemar el cuerpo de una mujer en un bidón de aceite. Las víctimas, Leah Weir, de 33 años, y Alexandra Morgan, de 34 años. Ambas eran madres de niños pequeños y desaparecieron con 6 meses de diferencia. Mark, padre de 3 hijos, solía buscar mujeres en un sitio web de trabajo sexual llamado adwork.com, mientras que los restos de Leah aún se desconocen hasta el día de hoy. Los restos de Alexandra fueron encontrados en un sitio de construcción, donde Brown había trabajado anteriormente. Mark todavía niega su participación en las desapariciones y el asesinato de las 2 mujeres. Según Brown, Alexandra murió después de sufrir una lesión catastrófica en la cabeza, después de resbalarse con algunas herramientas en el piso de la casa. Para encubrir su muerte en su casa, lo único que su mente malvada pudo pensar fue quemar su cuerpo en un viejo bidón de aceite. Pensó que nadie sabría jamás sobre su existencia. No fue solo hasta después de que los padres de Alexander informaron a las autoridades que la investigación comenzó. Fueron alertados después de que ella no recogió a sus hijos. Después de grandes luchas, los investigadores finalmente encontraron la pista principal que los llevaría al asesino. Una nota escrita por Alexandra decía lo siguiente: verifique el código postal TN 345, New York, Rock Lane, frente a Bartlett's These de la Granja, en Hastings. Al llegar al sitio de construcción en Seven Oaks, finalmente se encontraron los restos de Kent Alexandra. Esta fue la primera vez que se estableció una conexión con Mark Brown, desde que estaba realizando los trabajos preliminares de un proyecto en el mismo lugar. Mark, quien fue sentenciado en 2023, prefirió quedarse en su celda de prisión y se negó a asistir al tribunal para su sentencia. Se mantuvo firme en que nunca asesinó a ninguna de las mujeres. En enero de 2023 fue encarcelado por al menos 49 años. Según él, Leah todavía está viva y a salvo, y se ha ido a un lugar mejor con los viajeros. Pero las imágenes de las cámaras cuentan una historia diferente. Él no solo explotó su enfermedad mental y su soledad, sino que también la mantuvo encerrada en un viejo contenedor. Esperamos que donde quiera que esté segura y feliz. La chica japonesa. Una asesina mató a una joven de unos 20 años solo porque quería intentar asesinar. Sí, escuchaste bien, la mujer quería intentar asesinar. Este impactante incidente ocurrió en Busan, Corea del Sur, el 26 de mayo, cuando una mujer de 23 años identificada como Jung Jo-young fue acusada de hacerse pasar por una estudiante y asesinar a su tutor por curiosidad. Jung supuestamente se registró en una aplicación móvil que conecta a padres con tutores privados. Se hizo pasar por la madre de un niño de 9º grado y se comunicaba en línea con una señora. Jung, de unos 20 años, que ofrecía servicios en inglés, organizó una reunión en la casa de la víctima con el pretexto de organizar una consulta para su supuesta hija el 26 de mayo de 2023. Jung visitó la casa de la víctima mientras vestía un uniforme escolar que había pedido en línea. Una vez ella estaba dentro del departamento, apuñaló brutalmente a la instructora con un cuchillo y luego desmembró su cuerpo. Según un oficial de policía de Busan, Jung es baja y con el uniforme puesto, la víctima posiblemente la confundió con una estudiante de secundaria.
La policía creyó que el crimen fue planeado, debido a las enormes bolsas de basura y lejía que se usaron para tratar de encubrir el asesinato. En un esfuerzo por dar la impresión de que el tutor había desaparecido, Jung supuestamente puso algunas de las partes del cuerpo de la víctima en una maleta y recogió el teléfono, la billetera y las identificaciones de la víctima. Para deshacerse de las bolsas manchadas de sangre, luego tomó un taxi a las orillas del río Naong. El taxista sospechó de las acciones de Jung e inmediatamente llamó a la policía. Como resultado, los pedazos del cuerpo de la víctima fueron encontrados en la casa de Jung, cerca del río. Después, al estar detenida, Jung supuestamente confesó el crimen y reconoció que ver programas de televisión relacionados con asesinatos y leer libros alimentaba su deseo de cometer un asesinato. Según un portavoz de la policía, se descubrió que Jung había premeditado el crimen impulsado por el deseo de matar a alguien, después de obsesionarse con asesinato de programas y libros. Actualmente están probando a Jung para ver si tiene tendencias opáticas. El 27 de mayo de 2023, Jung fue arrestado y ahora está bajo custodia policial. Tragedia de Belverde. Maximus estaba en la cama mientras Alexander yacía en el suelo junto a la cama, dijo el inspector Oliver Stride. Era un día que acechará para siempre el barrio del sureste de Londres. El 9 de marzo de 2023 surgieron preocupaciones sobre el bienestar de Nadja de Jager y sus hijos, Alexander y Maximus. La policía se vio obligada a entrar a su casa y descubrió una escena de tragedia inimaginable. Los exámenes post-mortem revelaron que ambos niños habían sido estrangulados. La causa de su muerte se atribuyó a la compresión extrema en el cuello, mientras que se determinó que la muerte de su madre, Nadia, fue por ahorcamiento. En el tribunal de St. Corner se abrió una investigación sobre su muerte y se aplazó dentro de 5 minutos en espera de una mayor investigación. La comunidad local lamentó la pérdida de Nadja y sus 2 queridos hijos. Su escuela los describió como alumnos modelo, mejores amigos, con una sed genuina de conocimiento. La investigación dirigida por el detective inspector Oliver Stride, del Comando Especializado en Delitos de la Policía Metropolitana, continúa en curso. Sin embargo, las autoridades han confirmado que no están activamente buscando a otras personas relacionadas con el caso. Las trágicas muertes de Nadja de Jager y sus 2 hijos pequeños han causado conmoción en toda la comunidad. La comunidad ha dejado a amigos, vecinos y extraños lidiando con dolor e incredulidad. Aquellos que conocían a la familia los describieron como normales, tranquilos y respetuosos. El evento ha sorprendido a todos. A medida que avanza la investigación, la comunidad espera ansiosamente respuestas. Se espera que el procedimiento concluya dentro de los próximos 6 meses, momento en el cual se tomará una decisión sobre la necesidad de una investigación completa. La investigación está en curso y las autoridades no han identificado la identidad del culpable. Cualquier otro aspecto aparte de la madre Nadja de Jager, que fue encontrada muerta junto a sus hijos, especulaciones y análisis en esta etapa serían puras conjeturas. Solo podemos esperar que la investigación en curso arroje luz sobre este inquietante caso y proporcione un cierre para todos los afectados. Tragedia de acusaciones falsas. No tiene sentido. El dueño de una tienda de conveniencia persiguió y asesinó a un joven armado de 14 años que no robó nada, dijo el sheriff. Sigamos a Carolina del Sur hasta junio de 2023. Rick Chow no fue acusado del crimen que había cometido y ahora enfrenta cargos de asesinato. Rick Chow le disparó a este joven por la espalda y lo mató, y será acusado apropiadamente de asesinato, dijo el sheriff del condado de Richmond, Leon Lott. Lo que parecía una noche normal y corriente se convirtió en tragedia cuando Rick Chow, el dueño de una gasolinera y una tienda de conveniencia, acusó a Cyrus de robar en una tienda, creyendo que el joven de 14 años había tomado 4 botellas de agua. Chow lo confrontó. Se produjo un balbuceo verbal entre Cyrus y Chow dentro de la tienda de conveniencia. Temiendo que la confrontación se estuviera volviendo más seria, Cyrus se escapó de la escena.
El hijo de Chow, que estaba cerca presenciando, decidió darle una persecución sorprendentemente, armado con una pistola. Rick Chow se unió a la persecución. Mientras Cyrus corría, se cayó pero rápidamente se levantó y continuó huyendo. En ese momento, Leo, el hijo de Chow, afirmó falsamente que Cyrus estaba armado. Actuando en esta información errónea, Rick Chow apuntó su arma al adolescente desarmado y disparó un solo tiro, alcanzándolo en la espalda. La bala viajó hasta el corazón de Cyrus y trágicamente le quitó la vida. El departamento del sheriff del condado de Richland rápidamente inició una investigación que no reveló ninguna evidencia que respalde la acusación de Chow de hurto o la necesidad para la fuerza letal. Agregó que evidentemente no se trata de un disparo accidental, sino de un acto deliberado e injustificable de violencia. La indignación y el dolor se apoderaron de la comunidad cuando la noticia de la muerte de Cyrus difundió rumores que circularon en las redes sociales que sugerían que la víctima estaba arrodillada o tenía las manos en alto antes de recibir el disparo. Sin embargo, estas afirmaciones fueron refutadas tanto por el sheriff como por el forense del condado, quienes confirmaron que Cyrus estaba huyendo cuando recibió un disparo mortal. A raíz de la tragedia, se organizaron protestas pacíficas exigiendo justicia para Cyrus y el fin de la violencia sin sentido. Estas fueron empañadas por individuos oportunistas que se dedicaban al saqueo y al vandalismo. El sheriff afirmó que tales acciones perpetuaban aún más el ciclo de violencia y no eran lo que deseaba la afligida familia. Rick Chow fue rápidamente arrestado y acusado de asesinato. Durante su comparecencia ante el tribunal, el magistrado declaró que una fianza no se pudo determinar. Su destino bajo la ley de Carolina del Sur procederá más tarde ante un juez del Tribunal de Circuito. Mientras Chow poseía un permiso de portación de armas ocultas, quedó claro que sus acciones fueron más allá de la autodefensa. Tiroteo en la escuela Belgrado. Este caso involucra un horrible tiroteo en la escuela que tuvo lugar en Vladislav Ribnica, en Belgrado, Serbia. Este horrible incidente ocurrió el 3 de mayo de 2023, alrededor de las 8:30 de la mañana. Los testigos declararon que el atacante rápidamente sacó un arma de su bolso después de ingresar a las instalaciones de la escuela. Primero mató al guardia de seguridad de la escuela y luego disparó y mató a 3 monitoras del pasillo, y luego se movió en dirección a su propio salón de clases, después de recargar su arma. Cuando entró al salón de clases, el tirador eligió al profesor de historia como su objetivo, antes de abrir disparando al azar a todos los demás sentados allí. Este horrible incidente cobró la vida de 6 personas más, 5 niñas y un niño. Después de salir de la habitación, el atacante se dirigió al patio, donde llamó a la policía a las 8:42 de la mañana. Se reveló que tenía en su poder una CZ-75 Shadow 2 y una pistola tipo Ruger 22 LR. Al final, el tirador se entregó a la policía, quienes rápidamente lo detuvieron. Sorprendentemente fue descubierto que era un estudiante de 7º grado de la misma escuela y que solo tenía 13 años. El delincuente menor no podía ser acusado de un delito según la ley serbia, porque la edad mínima para la culpabilidad penal es 14 años. La sanción más severa disponible a través del sistema educativo es trasladar al estudiante a otra institución. Fue remitido al Centro de Trabajo Social. Un total de 10 personas murieron en este tiroteo, incluido un guardia de seguridad y 9 estudiantes. Desafortunadamente, un estudiante falleció a causa de sus heridas el 15 de mayo. 5 estudiantes y un maestro también resultaron heridos durante el ataque. Después de la masacre escolar, aproximadamente 200 padres de la escuela votaron a favor de suspender las clases y finalizar el año escolar el 3 de mayo. Sin embargo, las clases se reanudaron el 22 de mayo y el gobierno anunció que el año escolar terminará el 6 de junio. Esta horrible tragedia ocurrió justo un día antes de otro tiroteo masivo en Serbia que provocó protestas a nivel nacional. La confesión revela la verdad. 1999 era el año.
La confesión revela la verdad en la que Elizabeth Chow, una prometedora estudiante de informática de 19 años, acaba de desaparecer sin dejar rastros en el oeste de Londres. Durante 24 años, su familia había soportado la insoportable incertidumbre de no saber qué le había pasado a su amada hija. Todavía busco a Liz todos los días. Es realmente difícil para mí. La extraño todos los días. Necesito saber qué pasó, dijo su madre, Pong Chow. Pero ahora puede haber un rayo de esperanza para el cierre. Recientemente se llevó a cabo una entrevista dentro de la prisión del asesino en serie convicto. Levi Belfield, un famoso exportero de un club nocturno, supuestamente confesó a 2 detectives que había matado a Elizabeth Chow y había escondido su cuerpo en Woodland. También nombró un lugar específico en el oeste de Londres, donde afirmó haber escondido el cuerpo de Chow. La confesión de Belfield se produjo después de que admitió el asesinato de Lynn Russell y su hija, Megan Elizabeth. La familia, desesperada por respuestas, ha creído durante mucho tiempo que la fuerza policial no son responsables de su caso y no han tomado el caso en serio debido a su género y raza. Por otro lado, la abogada de Belfield, Teresa Clark, declaró que su cliente deseaba que la familia Chow se recuperara después de años de dolor e incertidumbre y quiere que la justicia actúe porque es injusto que la familia haya soportado sufrimiento durante tanto tiempo. La policía de Teresa Clark dijo que el área que Belfield mencionó era demasiado extensa para excavar de inmediato. Sin embargo, la familia de Chow sin duda se negó a admitir esta conclusión. La familia declaró que habían perdido completamente la confianza en la policía mientras actuaban, según ellos, de manera descuidada y lenta. Su caso no está siendo priorizado. En una entrevista impactante, Belfield también supuestamente confesó el ataque a SF Spurl y varios otros intentos de asesinato y agresiones. Cabe destacar que Belfield fue nombrado sospechoso en el caso ya en 2008. Sin embargo, no fue hasta hace poco que su participación salió a la luz. Esperamos que la policía decida cavar y buscar los restos de Elizabeth Chow para que el dolor y la angustia que sufrió su familia puedan encontrar algún tipo de solución. Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería,